Nunca pensé que el amor de una madre pudiera doler tanto. Y no por lo que yo sentí, sino por lo que me hicieron sentir. Aquella mañana en la que mi hija me llevó al hospital, yo iba con una bolsa de ropa en la mano y la esperanza en el pecho. Me dijo que sería una consulta rápida, un simple chequeo, pero han pasado 5 días y nadie ha venido por mí. Estoy sentada en una banca de metal fría, con el alma temblando más que mis huesos. A mi alrededor, enfermeros caminan, pacientes entran y salen, pero yo solo espero. Cada vez que suena una puerta, levanto la cabeza. Cada vez que un carro se detiene en la entrada, contengo la respiración. ¿Y si es ella? ¿Y si por fin vino por mí? Pero no, siempre es alguien más, siempre es otro rostro. Nunca es mi hija. Desde este rincón del hospital, miro las mismas paredes una y otra vez, intentando entender qué hice mal. ¿Fui una madre tan terrible? ¿Acaso mis sacrificios no valieron nada? La memoria me lleva de regreso a los días en que ella era una niña. Recuerdo cuando se enfermaba y pasaba noches enteras sin dormir a su lado, rezando para que no le pasara nada. Ahora soy yo quien necesita cuidado. Y mi oración es que alguien, cualquiera, se acuerde de mí. El primer día pensé que había tenido una emergencia. El segundo creí que quizás su celular se había quedado sin batería. El tercero, empecé a dudar. El cuarto día ya no tenía dudas, solo preguntas sin respuesta. Hoy es el 5.º día y solo tengo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier verdad. No quiero creerlo, pero todo indica que fui dejada aquí a propósito, que este hospital se convirtió en mi despedida. La enfermera que me trajo una sopa me preguntó si deseaba llamar a alguien. Inventé que mi hija estaba por llegar, que solo se retrasó un poco. Mentí con la voz temblorosa, mientras tragaba las lágrimas junto con la sopa insípida. No quería que nadie supiera que me siento abandonada. A veces, el orgullo también duele. He visto a otros pacientes recibir visitas, flores, abrazos, y yo solo recibo el eco de mis propios pensamientos. ¿Dónde está mi hija? ¿En qué momento se rompió nuestro lazo? Me mata pensar que quizás ella cree que esto está bien, que me dejó aquí por mi bien. Pero entonces, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué nadie me explica nada? ¿Por qué duele tanto? Hoy me acerqué a la recepción, con la poca fuerza que me queda, y pregunté si alguien había dejado algún mensaje para mí. Nada. Ni una llamada, ni una nota. Solo miradas de lástima de quienes no se atreven a decirme lo que ya sospecho. Estoy sola, completamente sola. Mi corazón se aferra a una esperanza tonta, como quien espera una carta que nunca llegará. Tal vez mañana venga. Tal vez me abrace y diga que fue un malentendido. Pero cada vez que amanece, esa ilusión se rompe un poco más, y en su lugar crece una tristeza que no sabía que cabía en el pecho. No tengo fuerzas para llorar. Las lágrimas se secaron con los años y los silencios, pero por dentro siento que algo se está quebrando, algo profundo, como si la mujer que fui estuviera muriendo lentamente, no por la enfermedad, sino por el abandono. Y lo más doloroso de todo es que aún así sigo esperándola. El día que mi hija me dejó en el hospital, no llevaba más que una bolsita con ropa interior, un suéter que tejí hace años y una libreta pequeña donde suelo anotar mis pensamientos. Me dijo: «Mamá, no tardo nada. Espérame aquí». Me besó en la frente. Me sonrió como cuando era niña. Y se fue. No sospeché nada. ¿Cómo hacerlo? Si confiaba en ella más que en nadie. Las primeras horas fueron tranquilas. Me registraron, tomaron mis signos vitales y me dejaron en una salita junto a otros pacientes. Yo, inocente, pensaba en qué cenaríamos cuando regresáramos a casa. Tal vez pozole, como a ella le gusta, o unas quesadillas con flor de calabaza, como las que le hacía cuando estaba triste. Mi mente se llenaba de planes, mientras mi realidad se desmoronaba sin que me diera cuenta. Pasaron 3 horas, luego 5, y empecé a inquietarme. Le marqué, pero su celular sonaba y luego se iba a buzón. Pensé en todo tipo de excusas. Tráfico, un olvido. Tal vez se distrajo. Pero al caer la noche, supe que algo no estaba bien. Nunca me había dejado sola tanto tiempo. Nunca.
ni cuando era adolescente rebelde, ni cuando peleábamos por cosas tontas. Siempre volvía, siempre estaba ahí. Pregunté a una enfermera si podía salir a buscarla. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Espere un poco más, señora», me dijo. Esa frase me heló el alma, porque no sonaba como una sugerencia, sonaba como una sentencia. Dormí mal esa noche, en una camilla incómoda, rodeada de desconocidos, con una manta que no me abrigaba ni el cuerpo ni el corazón. Y mientras el hospital dormía, yo luchaba con mis pensamientos. ¿Y si algo le pasó? ¿Y si está en peligro? Pero dentro de mí, una vocecita cruel susurraba otra posibilidad. ¿Y si simplemente me dejó? Desperté temprano, esperando verla entrar con una sonrisa culpable, con un café en la mano y una disculpa en los labios. Pero no, solo entró una enfermera a tomarme la presión. Mi hija no apareció, y esa ausencia empezó a doler como una herida abierta que no deja de sangrar. Me sentí ridícula por haber creído que volvería tan pronto. Me sentí ingenua por no haber notado las señales. Hubo momentos, hace meses, en que evitaba mis llamadas, en que se mostraba impaciente conmigo, pero yo siempre encontraba una excusa para justificarla, porque así somos las madres. Perdonamos incluso lo imperdonable, solo por no perder el amor de un hijo. El segundo día fue peor. La ilusión se mezcló con la vergüenza. No quería que los demás notaran que nadie venía por mí. Me volví silenciosa. Evitaba mirar a los ojos de las enfermeras, y en mi mente repasaba cada escena de nuestra vida juntas, buscando la grieta, el momento exacto en que la perdí. Recordé su infancia, cuando corría por la casa con los pies descalzos, cuando lloraba porque le dolía el oído, y yo la abrazaba hasta que se dormía. Recordé las noches de tareas, los uniformes planchados, las comidas listas, las veces que vendí tamales para pagarle el curso de inglés. ¿Cómo puede una hija olvidar todo eso? Pero aún así, me aferraba a la esperanza, porque el amor de madre no entiende de lógica, solo de espera. Y yo seguía esperando. El tercer día amanecí con la garganta apretada y los ojos resecos. No había dormido. No por la incomodidad de la camilla, sino porque mi alma no encontraba descanso. Soñé que mi hija venía por mí, que me abrazaba y me pedía perdón. Desperté con los brazos extendidos, pero abrazaba el vacío. Intenté convencerme de que aún no era abandono, que algo la había impedido regresar, que su ausencia tenía una explicación lógica. Pero la lógica no puede contra la mirada de los demás. Ya todos en el hospital sabían. Se notaba en cómo me hablaban, en cómo evitaban decir su nombre. Se notaba en la compasión que me ofrecían, esa que duele más que el rechazo. Ese día, una trabajadora social se me acercó. Me preguntó si tenía otro familiar que pudiera contactarse. Le dije que no, que mi hija era todo lo que tenía. Sentí que al decirlo, una parte de mí se rompía en 1000 pedazos. Era la primera vez que pronunciaba en voz alta esa posibilidad. Estar sola, completamente sola. Ella anotó algo en un papel y me sonrió, pero su sonrisa era triste, esa que se da cuando no hay buenas noticias que ofrecer. Me preguntó si quería trasladarme a otro lugar. Algún asilo, tal vez. Asilo. Esa palabra me perforó el pecho. No porque tenga algo de malo, sino porque yo no estaba lista para que mi vida terminara en uno. Quise decirle que no, que mi hija vendría por mí, que era todo un malentendido, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como si hasta ellas dudaran de mi fe. Solo asentí con la cabeza y le pedí más tiempo para esperar, más tiempo para creer. Al volver a mi lugar en la sala de espera, me topé con una anciana que tejía con hilo azul. Me sonrió y me dijo, ¿también esperas a alguien que no llega? Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No respondí, solo me senté junto a ella y tejí en mi mente los recuerdos que me unían a mi hija. Cada puntada, una memoria. Cada hilo, una promesa rota. Recordé su boda, cuando me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias por todo, mamá. Nunca te dejaré sola». Esa frase hoy retumba en mi mente como una ironía cruel, porque nunca pensé que el abandono doliera más, viniendo de quien más amaste. Vi a una familia entrar a visitar a su abuelo. Rieron,
Compartieron pan dulce, le llevaron fotos. Yo observaba desde lejos, como quien ve una película de otra vida. Y en ese momento sentí una punzada en el pecho, no de celos, sino de nostalgia, porque yo también tuve eso, una vez. Cada tarde que pasaba sin su visita, el hospital se convertía más en cárcel que en refugio. Los pasillos largos, las luces frías, el olor a desinfectante, todo me hablaba de un fin que no merecía. Me preguntaba si ella pensaba en mí, si sentía culpa, si lloraba en silencio, o si simplemente había cerrado la puerta. Y mi recuerdo con ella. Esa noche me acerqué a la ventana del pasillo. Vi las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Me imaginé a mi hija cenando, riendo, viviendo su vida. Y yo, atrapada en este limbo de espera. Pero aún así, con el alma hecha pedazos, seguía esperándola. Y al día siguiente, algo inesperado ocurrió. El cuarto día, cuando el sol apenas se asomaba por la ventana sucia del hospital, una enfermera me trajo una carta. «Alguien la dejó en recepción para usted», me dijo. Mi corazón casi se detuvo. Mis manos temblaban mientras la abría. Reconocí la letra enseguida. Era de mi hija. La carta no comenzaba con «mamá», ni con «solo decía «te quiero». Perdóname. No podía hacerlo de otra manera. Leí y releí esa frase tantas veces que la tinta se me borró con las lágrimas. No había más. Solo eso. Ni una explicación, ni una dirección, ni una promesa de volver. Nada. Era como una despedida escondida entre cobardía y culpa. Me senté en la camilla y apreté el papel contra el pecho. ¿Qué no podía hacer? ¿Cuidarme? ¿Amarme? ¿Verme envejecer? Me sentí como una carga, como un mueble viejo que estorba en una sala moderna. ¿Eso soy para ella ahora? ¿Una molestia que necesitaba dejar atrás? En mi interior se desató una tormenta. Rabia, tristeza, decepción, pero también vergüenza, porque en mi ingenuidad creí que el amor de madre e hija era inquebrantable, que nada podía romper el lazo que nos unía. Pero ahora, esa cuerda estaba hecha trizas y yo colgaba de un hilo. La trabajadora social me encontró llorando. Se sentó a mi lado y me ofreció su mano. Me dijo que esto pasaba más seguido de lo que uno imagina. Muchas personas mayores eran abandonadas en hospitales. Eso me rompió aún más. No por mí, sino por todas esas madres y padres que dieron todo y terminaron olvidados. Me ofrecieron traslado a una casa de cuidado. Me resistí. Aún creía que ella volvería, que esto era una pesadilla. Pero la carta en mis manos era real. El frío en mi pecho, también. Empezaba a aceptar lo que mi corazón no quería. Mi hija me había dejado. Voluntariamente, conscientemente, definitivamente. Me puse a escribir en mi libreta. No para ella, sino para mí. Escribí sobre los recuerdos más bonitos que teníamos. Las risas, las navidades, las noches de cuentos. Me aferraba a esos momentos como si fueran salvavidas en un mar de tristeza. Porque si dejaba de recordarlos, entonces, sí, todo estaría perdido. La señora del hilo azul me volvió a hablar. Me dijo que ella también tenía una hija, que hace años la dejó en un hospital y nunca más la volvió a ver. Pero uno aprende a vivir con el vacío, me dijo. Yo no quería aprender eso. No quería acostumbrarme al dolor. Quería a mi hija. Esa noche, antes de dormir, recé como cuando era niña. No pedí milagros, solo pedí entender, porque el dolor sin sentido es la peor cárcel. Y yo estaba atrapada entre lo que fui y lo que me hicieron ser, una madre olvidada. Y justo cuando empezaba a perder la fe, recibí una visita inesperada. Era el quinto día. Llevaba el alma arrastrando por los pasillos del hospital como si mis pies fueran de plomo. Me senté frente a la ventana, viendo cómo las hojas caían de los árboles del jardín. Y justo cuando me resignaba a otro día sin rostro familiar, alguien pronunció mi nombre en voz baja. «Señora Teresa». Giré la cabeza con un sobresalto. Era un joven de unos 30 años, con el cabello desordenado y los ojos tristes. No lo reconocí al principio, pero cuando me miró directamente, supe que algo sabía, algo que yo necesitaba saber. Me acerqué a él con desconfianza y esperanza al mismo tiempo. «Soy Ernesto», dijo. «Amigo de su hija». Esa frase encendió todas mis alarmas. ¿Por qué vendría un amigo y no ella?
¿Qué clase de noticia venía a darme? Me temblaban las manos. Me ofreció un café y lo tomé como quien se aferra a una cuerda en medio del naufragio. Me pidió sentarnos y allí, en una banca del jardín, me soltó una verdad que me atravesó el alma. Supe que mi hija se había marchado del país hacía 2 días, que había vendido su departamento, renunciado a su trabajo y dejado todo atrás. Dijo que necesitaba empezar de cero, sin cargas, susurró Ernesto. Esa palabra, cargas, era yo. Me sentí como una piedra atada a su cuello, como una sombra que quiso borrar. Quise gritar, llorar, golpear algo, pero me quedé muda. El dolor era tan grande que no cabía en mi voz. Solo lo miré fijamente y pregunté, ¿ella está bien? Él asintió con vergüenza. Lo siento, señora. No estuve de acuerdo. Le supliqué que hablara con usted, pero ella ya no quería mirar atrás. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, en silencio. El café se enfrió en mis manos. Sentí que el aire pesaba, que cada segundo era una punzada en el pecho. Ernesto me miraba con una compasión que no necesitaba, porque nada, absolutamente nada, podía calmar lo que sentía en ese momento. Ella me pidió que le entregara esto, dijo, sacando una pequeña caja de su mochila. Dentro había una cadena de plata que me pertenecía y una carta. Otra. Pero esta tenía más páginas y más excusas. Decía que se sentía asfixiada, que no podía seguir siendo mi cuidadora, que necesitaba vivir su vida, que no me odiaba, pero tampoco me necesitaba. Cerré la carta y la apreté contra el pecho. No la leí completa. No podía. No quería entender lo que ya era evidente. Mi hija me había borrado, como quien elimina una foto vieja de un álbum digital. Yo que le di vida, que la sostuve en mis brazos cuando temblaba, que la defendí del mundo, ahora era su pasado indeseado. Ernesto me acompañó un rato más. Me habló de cómo ella había cambiado, de cómo se volvió distante desde la pandemia, de cómo hablaba de libertad como si la familia fuera una cadena. Y yo solo pensaba en sus pies pequeños correteando por la casa, en su voz pidiendo cuentos antes de dormir. ¿Dónde se fue mi niña? Cuando se despidió, me dejó su número. Por si necesita algo, señora. Pero yo ya no necesitaba nada, porque todo lo que necesitaba me había sido arrancado. Me quedé sentada, viendo el jardín, sintiendo que el otoño también vivía dentro de mí. Cada hoja que caía era un recuerdo que se soltaba. Esa noche no dormí. Me limité a mirar el techo del hospital, pensando en qué había fallado. ¿Fui demasiado presente? ¿Demasiado amorosa? ¿Demasiado exigente? La culpa se mezclaba con la tristeza, porque lo más cruel del abandono es que nunca viene con una explicación justa, solo con silencio. Escribí en mi libreta durante horas, no para mi hija, sino para mí, para no olvidar quién fui antes de que me convirtieran en nadie, para recordar que alguna vez fui importante, amada, necesaria, porque ahora todo eso se había ido, como ella. Y mientras el amanecer llegaba, una enfermera se me acercó y me ofreció una taza de té. Me miró con ojos sinceros y dijo, ¿quiere hablar con alguien, señora Teresa? Y por primera vez dije que sí. Me llevaron a una pequeña sala donde una psicóloga del hospital me esperaba. Era joven, con una voz suave, de esas que parecen querer abrazar cada palabra que dicen. Me preguntó si quería hablar de lo que sentía, y al principio solo pude guardar silencio. No sabía por dónde empezar, ni cómo ponerle nombre a este dolor sin forma. Pero ella esperó, no me presionó. Me ofreció un pañuelo y me miró con humanidad, sin prisa. Y entonces, como si abriera una compuerta interna, empecé a proshablar, a contarle de mi hija, de su infancia, de mis sacrificios, de las veces que trabajé doblando camisas hasta que mis dedos sangraban, solo para que no le faltara nada. Le hablé del día en que nació, del miedo que tuve de no ser suficiente y de cómo cada sonrisa suya me daba fuerza para seguir. Le conté que, durante años, fui madre y padre a la vez, que renuncié a todo por ella, que su felicidad era mi único objetivo y que ahora ni siquiera merecía una despedida decente. La psicóloga no me interrumpió. Me dejó llorar. Me dejó sacar toda esa maraña de sentimientos que llevaba enredada en el pecho.
Cuando por fin terminé, ella dijo algo que me marcó. Usted no fue abandonada por lo que hizo mal, sino por lo que su hija no supo valorar. Y esas palabras me abrieron una herida, pero también una puerta. Pasé días en ese hospital, pero algo cambió después de esa conversación. No el dolor, ese seguía clavado en mi alma, sino mi manera de cargarlo. Ya no lo escondía, ya no fingía. Empecé a escribir cartas que no enviaría, solo para vaciar el corazón, y cada palabra que escribía era un pequeño paso hacia mí misma. Un día, mientras escribía en el jardín, la señora del hilo azul me regaló un trozo de su lana. «Para que no olvide tejer su historia, aunque duela», me dijo. La abracé. No conocía su nombre, pero ya la sentía cercana, porque el dolor une más que la sangre cuando se comparte desde la verdad. En esos días, descubrí que no era la única. Una señora en silla de ruedas me contó que su hijo le dijo que iba por un café y nunca volvió. Un hombre mayor lloraba cada noche por una nieta que nunca conoció. Éramos una comunidad de olvidados, de almas que dieron todo y recibieron la espalda. Y sin embargo, también encontré pequeñas luces. Una enfermera que me cantaba canciones mientras me curaba una herida. Un doctor que me contaba chistes malos solo para hacerme sonreír. Empecé a notar que, aunque me habían arrancado un pedazo, aún había quienes me miraban con respeto. Como ser humano, como mujer, como madre. Un día me ofrecieron el traslado oficial a una residencia para adultos mayores. Esta vez no dije no. No porque renunciara a mi hija, sino porque entendí que no podía seguir esperando en un pasillo lo que ya no iba a regresar. Firmé los papeles con las manos temblorosas, pero con la frente en alto. La mañana del traslado, empaqué mis pocas cosas, la libreta, la bufanda que me regaló la señora del hilo azul, la cadena que alguna vez me perteneció, y la carta, esa carta que aún no tenía fuerzas para romper. Me despedí del hospital como quien se despide de una versión rota de sí misma, y al subirme a la ambulancia que me llevaría a mi nuevo hogar, miré por la ventana y pensé, si ella no quiere formar parte de mi historia, escribiré una nueva. Y esa decisión lo cambió todo. El hogar donde me llevaron no era como los que yo imaginaba. No olía a encierro ni a tristeza. Había árboles altos en el patio, colibríes que visitaban las flores y una cocina que siempre olía a pan recién horneado. Me recibió una señora de cabello blanco llamada Dominga, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían haber llorado 1000 historias y sobrevivido a todas. «Bienvenida, Teresa», me dijo tomándome de las manos. Esa calidez me desarmó. No recordaba la última vez que alguien me tocaba con ternura. Me mostró mi habitación, pequeña pero limpia, con una ventana que daba al jardín. Allí, por primera vez en semanas, sentí que respiraba sin dolor. Al principio me costaba adaptarme. Había rutinas nuevas, personas extrañas, horarios distintos. Pero más que eso, me costaba aceptar que este era mi nuevo hogar, que mi vida anterior había quedado atrás, que mi hija no iba a aparecer en la puerta, gritando, «Mamá, perdóname, estoy aquí». Pero la vida tiene formas curiosas de sanar. Un día conocí a Aurora, una mujer de 80 años que aún bailaba danzón cuando ponían música en el comedor. Me tomó del brazo y me dijo, «Aquí no venimos a morir, Teresa. Aquí venimos a recordar que seguimos vivas». Y por primera vez, sonreí de verdad. Empezamos a reunirnos cada tarde en un rincón del jardín. Aurora, don Ernesto, un ex maestro que aún recita poemas de memoria, doña Chave que borda nombres de nietos que ya no la visitan, y yo. Nos contábamos historias, nos reíamos de las canas, llorábamos sin pena. Éramos una familia de retazos, cosida con dolor, pero firme. Cada uno tenía una historia parecida. Hijos ausentes, promesas rotas, abandonos elegantes disfrazados de «es por tu bien». Y sin embargo, allí estábamos, viviendo, compartiendo pan y memoria. Y comprendí que la vida no termina cuando te dejan, sino cuando tú decides dejarte a ti misma. Empecé a escribir cartas para otras mujeres como yo, cartas que dejaba en la recepción del hogar, por si alguna nueva residente necesitaba palabras de consuelo. Les hablaba del dolor, sí,
pero también de la fuerza que nace cuando una se enfrenta al vacío y sigue caminando. Porque esa fuerza también es maternidad. Una tarde la directora del hogar me pidió leer una de mis cartas en una reunión. Al principio me negué. Sentía vergüenza de mi historia. Pero luego pensé que quizás mi voz podía ser el espejo que otra necesitaba. Leí con la voz temblorosa, con los ojos húmedos, y cuando terminé, hubo silencio, de esos que no necesitan palabras. Luego, una señora se acercó, me abrazó y dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevía». Esa noche me senté frente a mi ventana y miré la luna. Pensé en mi hija, no con rencor, sino con una especie de tristeza resignada. Ya no esperaba su regreso, pero tampoco iba a vivir con el alma atada a su ausencia, porque entendí que el amor, a veces, también es saber soltar. Y justo cuando empezaba a florecer en esta nueva vida, recibí una llamada. Una voz que no esperaba escuchar nunca más. El teléfono sonó una tarde de lluvia. Yo estaba bordando mi nombre en un pañuelo, un ejercicio que doña Chave me había enseñado para no olvidar quién soy. Cuando la enfermera entró y dijo: «Señora Teresa, la buscan en la línea 1». Mi corazón dio un brinco. Hacía semanas que nadie preguntaba por mí. Me limpié las manos con el delantal y caminé con lentitud hacia el teléfono del pasillo. «¿Bueno?», dije con la voz entrecortada. Al otro lado, una pausa larga. Y luego, su voz, esa que conocía incluso dormida. «Mamá, soy yo». Me quedé muda. Un torbellino de emociones se desató dentro de mí. Rabia, alegría, miedo, confusión. No supe qué decir. Solo escuché su respiración al otro lado de la línea. «¿Dónde estás?», fue lo único que logré preguntar. «En Madrid», respondió. «Hace unos días me enteré que estás en un hogar y solo quería saber cómo estás». Esa frase tan fría, tan distante, me dolió más que el abandono en sí. No dijo que me extrañaba. No pidió perdón. No lloró. Era como si hablara con una extraña. «Estoy viva», respondí. «Eso ya es bastante». Ella guardó silencio. Luego dijo: «No llamé antes porque no sabía si querías hablar conmigo». Quise gritarle: «¿Y tú sabías si yo quería quedarme sola en un hospital sin explicación?». Pero no lo hice. Me tragué el nudo y respiré hondo. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté al fin. No buscaba disculpas, buscaba sentido. Y su respuesta fue como un balde de agua helada. No podía seguir cargando con todo. Sentía que me ahogaba. Sentí que me arrancaban el corazón con una cuchara. Porque no fui una carga. Fui su madre, su sostén, su primer refugio. «Yo también me ahogué ese día», le dije. «Pero aprendí a nadar sola. No por ti, sino por mí». Silencio de nuevo. Luego ella murmuró: «No sé si algún día puedas perdonarme». Y por primera vez entendí que esa llamada no era un regreso. Era una forma de aliviar su culpa. No venía por mí, venía por ella. «No te llamé para eso», le dije, «ni para arreglar nada, solo para que sepas que sigo de pie, que no me mataste». Y colgué, no con odio, sino con una paz amarga, porque entendí que el perdón no siempre es un abrazo. A veces es simplemente soltar el teléfono y seguir respirando. Volví a mi habitación temblando. Me acosté en la cama y miré el techo por horas. Las lágrimas llegaron despacio, silenciosas, como la lluvia fuera. No lloraba por ella. Lloraba por mí, por la mujer que fui, por la que me dejaron ser, por la que ahora estaba renaciendo, sola, pero entera. Al día siguiente no conté a nadie sobre la llamada. No porque quisiera ocultarla, sino porque no quería que opacara lo que estaba construyendo aquí. Mi paz, mi nueva familia, mis tardes de té con Aurora y Dominga. Esta vida que, aunque no elegí, estaba aprendiendo a querer. Y justo cuando pensé que no podía pasar nada más, la directora del hogar me ofreció algo que cambiaría mi destino para siempre. La directora del hogar me llamó a su oficina una mañana clara, de esas en que el cielo parece más azul de lo normal. Caminé con calma, sin prisa. No imaginaba que esa conversación pondría un nuevo rumbo en mi vida. Al entrar, me ofreció asiento. Me sirvió un café caliente y me miró con ojos suaves, como quien guarda una sorpresa con delicadeza. «Señora Teresa, hemos recibido una solicitud especial», comenzó. «Un grupo de voluntarios jóvenes está creando un proyecto de
Memorias vivientes. Quieren grabar las historias de personas mayores. Y una de las psicólogas sugirió su nombre. Me quedé en silencio, sorprendida. ¿Mi historia?, pregunté. ¿Para qué? Para que no se pierda, respondió. Para que otras mujeres la escuchen. Para que sepan que no están solas. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien me decía que mi historia valía la pena ser contada. Acepté. No por orgullo, sino porque entendí que quizás lo que viví podía ser faro para otra. Al día siguiente llegó un muchacho con una cámara y una libreta. Se llamaba Luis, me recordó a mi nieto, al que nunca conocí. Me preguntó si estaba lista. Le dije que no. Pero igual comencé. Narré desde el principio. Cómo fui madre joven. Cómo crié sola a mi hija. Cómo construí un hogar con las uñas. Y luego, cómo todo eso se rompió. Hablé con lágrimas, pero también con firmeza. No omití detalles. No edulcoré el abandono, porque merecía ser nombrado por lo que era. Una herida que aún dolía, pero que ya no me definía. Luis escuchó con respeto, con el corazón abierto. Cuando terminé, me dijo: «Gracias, señora Teresa». Su voz es más fuerte de lo que cree. Días después, mi historia fue publicada en una página del proyecto. Nunca imaginé lo que pasaría. Decenas de mensajes llegaron a personas que querían escribirme. Madres que se sentían identificadas. Jóvenes que confesaban haber descuidado a sus propios padres. Algunos pedían perdón, otros solo lloraban conmigo. Y en medio de todo eso, una carta llegó con matasellos de España. No era de mi hija, era de su expareja, un hombre al que solo vi 2 veces, pero que ahora escribía con sinceridad. Me contaba que había leído mi historia en línea, que no sabía lo que ella me había hecho, y que quería pedirme perdón, en su nombre y en el suyo. La carta decía: «No hay forma de justificar el abandono, pero sí de reconocer la herida. Usted no está sola». Leí esas palabras con el alma temblando, porque aunque no borraban nada, traían consuelo, y a veces el consuelo viene de donde menos lo esperas. Mis días en el hogar empezaron a cambiar. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el peso de la pena. Caminaba con la frente alta, con pasos lentos pero firmes, y aunque las noches aún dolían, ya no eran insoportables, porque sabía que mi voz estaba allá afuera y que alguien, en algún rincón, estaba escuchando. Una tarde, doña Chave me abrazó y dijo: «Gracias por hablar por todas nosotras». Y entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era parte de una memoria colectiva, una cicatriz compartida por muchas, una herida abierta que, al ser contada, empezaba a cerrar. Pero justo cuando pensaba que ya nada podría sorprenderme, una joven apareció en la puerta del hogar, con los ojos llenos de lágrimas y una libreta en la mano. Era una tarde templada, con el cielo teñido de tonos dorados. Yo estaba sentada en el jardín, alimentando a unos gorriones curiosos que venían cada día. Aurora me leía en voz alta un poema de Benedetti, cuando una enfermera se acercó. «Señora Teresa, hay alguien que quiere verla». Mi corazón dio un salto. Pensé en mi hija, pero me corregí al instante. No podía ser. La enfermera me llevó hasta la entrada del hogar. Allí estaba ella, una joven de unos 25 años, delgada, cabello largo y suelto, con los ojos hinchados por el llanto. En sus manos, una libreta gastada. Cuando me vio, se acercó despacio, como quien camina sobre vidrios rotos. «¿Usted es Teresa, la del video?», preguntó con voz quebrada. Asentí sin decir palabra. Entonces, se arrodilló frente a mí, sosteniéndome la mano con fuerza. «Soy Daniela, soy su nieta». Sentí que el alma se me salía del cuerpo. La miré con incredulidad. «¿Mi nieta?», repetí, apenas creyendo lo que escuchaba. Ella asintió, llorando. «Mi padre me dijo que usted estaba muerta. Me ocultó todo. Yo crecí creyendo que no tenía abuelos. Me temblaban las piernas. Me sostuve del marco de la puerta. La miraba y veía los ojos de mi hija. Pero también algo más, una ternura sin barreras, una necesidad de raíces». Daniela abrió la libreta. Encontré esto entre las cosas de mamá. Su letra, sus poemas, su historia. Y luego vi su video. Su voz me estremeció.
No sabía qué hacer. Quise abrazarla, pero el miedo me detenía. ¿Y si era una trampa? ¿Y si no era real? Pero entonces me mostró una foto vieja, arrugada, donde mi hija aún era una niña en mis brazos. Tenía esto desde que era pequeña. Nunca supe quién era la mujer de la foto. Hasta ahora. Daniela me contó que desde niña sintió un vacío, que su madre siempre evitaba hablar de su infancia, que había huecos, silencios, miradas tristes, que apenas hace unas semanas, después de leer mi carta publicada en Internet, algo dentro de ella hizo clic. Necesitaba conocerla. Necesitaba saber de dónde vengo. Nos sentamos en una banca. Yo aún temblaba. Le hablé con la voz más suave que encontré en mi pecho. Yo no sabía que existías. Ella sonrió entre lágrimas. Ahora lo sabe, y no pienso perderla. En ese momento supe que algo muy profundo había cambiado, que la vida me estaba devolviendo, de alguna forma, lo que me habían quitado. Pasamos horas hablando. Le conté sobre su madre, sobre su infancia feliz, sobre cómo me convertí en su refugio. Daniela lloró al escuchar mis recuerdos. Ojalá mamá pudiera escuchar todo esto sin miedo. Dijo, a veces pienso que huyó de usted, porque huyó de ella misma. No supe qué responder. Tal vez tenía razón. Tal vez mi hija había sido también víctima de un dolor que nunca aprendió a nombrar. Pero ese día no era sobre ella. Era sobre Daniela, sobre esta joven que buscaba identidad en medio del abandono heredado. Antes de irse me prometió volver. Me dejó su número. Me abrazó largo y con ternura. Sentí su latido contra mi pecho, como cuando cargaba a su madre de bebé. Y por primera vez en años, sentí una nueva esperanza. Una que no exigía el pasado, solo el presente. Y al cerrar la puerta detrás de ella, el corazón me dijo algo que no oía hace mucho tiempo. No todo está perdido. Desde el día en que Daniela vino a verme, algo dentro de mí cambió, como si una grieta que creía permanente comenzara a cerrarse, poco a poco, con la tibieza de su voz, con la dulzura de sus ojos. Empezó a visitarme todos los fines de semana. A veces traía flores, otras veces libros, y siempre preguntas sobre su madre, sobre cómo era de niña, sobre qué canciones le cantaba, sobre qué comida le gustaba. Yo le respondía con la memoria y con el alma. Le contaba que lloraba si le ponían moños apretados, que adoraba el pan con leche caliente, que una vez escribió una carta a los Reyes Magos pidiendo una muñeca y una abuela que viviera con ella. Daniela escuchaba con lágrimas suaves, como si tejiera con cada recuerdo un puente hacia su propia historia. Un día trajo un cuaderno nuevo. Quiero escribir lo que me cuenta, para que nunca se pierda, me dijo. Empezamos a construir un libro juntas, no solo con palabras, sino con silencios, con miradas, con los hilos invisibles que unen a dos personas que se estaban encontrando sin haberse perdido del todo. Le mostré mis cartas, mis escritos, los dibujos que aún guardaba de su madre cuando era niña. Daniela los acariciaba como si fueran joyas. Me decía que sentía que por fin tenía una raíz. Mamá nunca me habló de usted. Siempre decía que el pasado era una herida que no se abría. Yo la miraba y pensaba, pero las heridas que no se abren se pudren por dentro. Poco a poco, Daniela se convirtió en mi luz. Me trajo música, me leyó poemas, me ayudó a enviar una carta para una señora en Veracruz que también había sido abandonada. Juntas, empezamos a enviar palabras de consuelo a otras mujeres en el hogar. Creamos una pequeña red de cicatrices, como ella la llamó. Un domingo me trajo un pastel de 3 leches. Hoy es su día, abuela. Nuestro primer cumpleaños juntas. No era mi cumpleaños real, pero lo celebramos como si fuera. Doña Chave, Aurora, Ernesto, todos cantaron. Y yo lloré. Lloré porque nunca creí que algo así pudiera pasarme de nuevo. No después de todo lo vivido. En medio de esa pequeña fiesta, Daniela se acercó y me dijo al oído, ¿y si un día va a Madrid conmigo? Quiero mostrarle dónde vivo. Quiero presentársela a mis amigos. Quiero que el mundo conozca a la mujer que me devolvió el alma. Me quedé sin palabras, porque en ese momento supe que el abandono no había sido el final, sino el preludio de otro tipo de amor. Le respondí que lo pensaría,
que mi casa ahora era este lugar lleno de historias rotas y reconstruidas. Pero qué saber que tenía un lugar allá, en su vida, me hacía dormir más tranquila. «Usted ya no está sola, abuela», me decía siempre antes de irse. Y aunque las noches seguían siendo largas, ya no eran oscuras. Una mañana, al despertar, encontré en mi mesita de noche una nota. Era de Daniela. Decía: «Hoy iré a ver a mamá. Quiero contarle que la encontré. Quiero decirle que aún estamos a tiempo». Sentí un estremecimiento. No de miedo, sino de esperanza. ¿Y si ella también sentía esa necesidad? ¿Y si, después de todo, aún había algo que sanar? Pasé ese día entera en el jardín, mirando al cielo, hablándole al viento. Le pedí a Dios que la protegiera, que le diera valor, que, si era su voluntad, nuestras almas volvieran a tocarse algún día, no por mí, por Daniela, por la memoria, por el cierre que nunca tuve. Y cuando el sol se escondía, recibí un mensaje. 3 palabras que me dejaron sin aire. Hablamos, lloramos, volverá. Después de leer ese mensaje, no pude moverme por varios minutos. Las palabras «volverá» daban vueltas en mi cabeza como una campana resonando sin control. Me dolía el pecho, no de tristeza, sino de una mezcla extraña entre ansiedad y esperanza. ¿Qué cara pondría al verme? ¿Qué palabras elegiría para un silencio tan largo? Pasé la noche en vela. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la luna viajaba por el cielo sin detenerse, como si me recordara que el tiempo no espera a nadie. Escribí una carta. No sabía si iba a dársela, pero necesitaba escribir lo que el corazón no sabía decir con voz. Le conté de mis días en el hospital, del frío, del silencio, de la espera. Le conté del momento exacto en que entendí que me había dejado y de cómo, a pesar de todo, seguí amándola. Porque no hay abandono que mate del todo el amor de madre. Solo lo encierra, lo encoge, pero sigue latiendo. La mañana siguiente me vestí con mi blusa favorita. Peiné mi cabello con esmero. Doña Chave me ayudó a ponerme unos aretes pequeños que guardaba para ocasiones especiales. Aurora me miró y dijo: «Parece que vas a un reencuentro con tu primer amor». Y tenía razón, porque mi hija fue eso, el primer amor de mi vida. A las 11 en punto, la enfermera anunció que teníamos visita. Caminé despacio por el pasillo. Sentía las piernas como hilos. En la entrada estaba Daniela. Y a su lado, ella, mi hija. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y una expresión que no supe leer. Cuando me vio, se quedó quieta, como si el pasado le hubiera caído encima de golpe. No corrí hacia ella, no extendí los brazos. Me quedé parada, firme, como quien guarda la última reserva de dignidad. Ella fue quien dio el primer paso. Caminó hasta mí con pasos cortos, inseguros, y cuando estuvo a medio metro, rompió a llorar, como una niña, como aquella niña que una vez sostuvo mi mano para cruzar la calle. «Mamá», murmuró, y no dijo más. Yo tampoco. Nos abrazamos, lento, apretado, con las lágrimas como único lenguaje. No dijimos «te amo», no dijimos «lo siento». Solo dejamos que los cuerpos hablaran, que el silencio hiciera su trabajo, que el dolor se moviera sin barreras. Después de un largo rato, nos sentamos en una banca del jardín. Ella temblaba, yo también. Daniela nos miraba desde lejos, como quien presencia algo sagrado. Mi hija me tomó la mano y dijo: «Fui cobarde. No supe qué hacer contigo. Me sentía atrapada, cansada, y no quise pedir ayuda». Sus palabras eran cuchillos, pero también eran verdad. Le dije que no buscaba excusas, solo quería saber por qué. Y ella lo explicó todo. Me habló de su ansiedad, de su sensación de fracaso, de cómo un día despertó y no pudo con su vida, de cómo pensó que dejándome en manos de profesionales estaba haciéndolo mejor. «Pero ahora sé que te rompí», dijo, «y no sé cómo reparar eso». «Quizás no se repare», le respondí, «pero se puede mirar, se puede sostener juntas». Ella lloró más. Me pidió perdón. 1, 2, 1000 veces. Y yo solo la miré. Porque el perdón no es una palabra, es un acto, un largo caminar. Y ese día dimos el primer paso. Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a caer. Me preguntó si podía volver a visitarme. Le dije que sí,
Pero también le dije que ahora tenía límites, que mi vida no dependía de ella, que aprendí a quererme sola, que el amor, sin respeto, se convierte en cárcel y que yo ya no vivía en celdas invisibles. Daniela se acercó y nos abrazó a las dos. Y ahí, en ese jardín donde tantas veces lloré por su ausencia, estábamos las tres: abuela, hija y nieta. No perfectas, no sanadas del todo, pero juntas. Y ese fue mi verdadero milagro. Han pasado semanas desde aquel reencuentro. No fue mágico, no fue de película, fue real, doloroso, frágil, lleno de pausas, pero también lleno de voluntad. Mi hija viene a verme cada jueves. A veces hablamos mucho, a veces no hablamos nada. Solo compartimos el té, las miradas y los espacios que antes estaban llenos de rencor. Daniela sigue siendo mi puente, mi raíz joven, mi flor inesperada. Me visita todos los fines de semana, me lleva cartas de mujeres que escucharon mi historia, me trae dibujos hechos por niños que dicen: «Gracias por no rendirse, abuelita». Y yo lloro. Lloro porque, sin querer, sembré algo en medio del dolor y floreció. Mis tardes ya no son grises. Aurora y yo organizamos círculos de lectura. Don Ernesto nos da clases de poesía y doña Chave borda mantas para las nuevas residentes. Nos hemos convertido en una familia tejida con hilos rotos, pero resistentes, y yo ya no me siento abandonada. Me siento elegida por la vida para seguir contando. El día que Daniela me trajo un cuaderno nuevo, me dijo: «Ahora escribiremos juntas tu final». Le sonreí, porque ya no temo al final. Lo he visto de cerca y lo he sobrevivido. Le dije: «Este no es mi final, niña. Es apenas otro comienzo». Ella rió, me abrazó y me pidió que nunca dejara de escribir. A veces, cuando cae la noche y me quedo sola en mi cuarto, saco esa primera carta que mi hija me dejó en el hospital. Aquella que decía: «Perdóname, no podía hacerlo de otra manera». Ya no la leo con rabia. La leo con compasión, porque entendí que muchas veces nuestros hijos no saben cómo amarnos hasta que aprenden a amarse a ellos mismos. No todas las historias de abandono terminan en reconciliación. Lo sé, pero también sé que la reconciliación más importante no fue con ella, fue conmigo misma. Me perdoné por haberlo dado todo. Me perdoné por haber esperado tanto. Me perdoné por no haberme soltado antes. Hoy escribo esto desde el jardín, con la luz del atardecer acariciando mis manos. Daniela me está tomando una foto para su nuevo proyecto. Voces que no se callan. Yo, una mujer mayor, con el cabello blanco y la espalda cansada, pero con el alma despierta, viva y más fuerte que nunca. Mi hija aún tiene mucho que sanar. Yo también. Pero el amor no siempre se rompe. A veces se transforma. Y si algo aprendí en todo este camino, es que nunca es tarde para volver a casa, aunque la casa esté dentro de una misma. Así termina mi historia, no con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque mientras tenga memoria, mientras tenga voz, mientras aún me quede ternura en las manos, seguiré contando. Para mí, para ti, para todas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si te hubieran dejado en un hospital, con una promesa rota y un silencio por respuesta? ¿Te habrías rendido? ¿O habrías aprendido a vivir con cicatrices? Hay silencios que hieren más que los gritos, abandonos que duelen más que la muerte. Pero también hay renacimientos que no necesitan aplausos, solo coraje. Esta historia es para todas las madres invisibles, para las abuelas silenciadas, para las mujeres que dieron todo y aún así fueron dejadas atrás. Pero también es para las que, como Teresa, se atrevieron a decir: «Yo no me rindo». Suscríbete a Cicatrices del Alma para más historias como esta, porque, a veces, una historia puede sanar más que 1000 medicinas.